El año era 1960. Un tiempo de inocencia aparente, de sueños tejidos con la promesa de un futuro brillante. Pero para una familia, ese año se convertiría en el umbral de una pesadilla. Un día soleado, de risas y algodones de azúcar, se tiñó de un gris eterno. Ella, una niña de ojos grandes y sonrisa fácil, se desvaneció. En el corazón de la magia, en el bullicioso y vibrante Disneyland, donde los cuentos de hadas cobraban vida, una pequeña de apenas 6 años, llamada Elara, se esfumó. Su madre, una mujer cuyo amor por su hija era tan inmenso como el propio cielo, la había soltado de la mano por un instante, apenas un parpadeo, mientras el fotógrafo capturaba un recuerdo fugaz con un personaje disfrazado. Y en ese instante, en ese simple, cruel e irrepetible instante, Elara no estaba. La multitud era un torbellino de colores y sonidos. La música de los carruseles se mezclaba con el murmullo de las conversaciones, las risas de los niños, el chirrido de los trenes. Una cacofonía de felicidad que, de repente, se transformó en un ensordecedor silencio para el corazón de su madre. Un silencio que gritaría más fuerte que cualquier sirena, que cualquier llanto. La buscó, desesperada, frenética, con el aliento atrapado en la garganta y un nudo de hielo en el estómago. Llamó su nombre, una y otra vez, la voz rasgada por el pánico. La pequeña Elara. Su Elara. Nadie la había visto. Nadie recordaba haberla notado. Era como si la tierra la hubiera tragado. Los personajes sonreían, ajenos a la tragedia que se desplegaba a sus pies. El sol seguía brillando, cruelmente indiferente. Los años siguientes fueron un túnel oscuro, una búsqueda implacable que no dio frutos. Cada pista, cada tenue esperanza, se convertía en cenizas entre los dedos de una madre destrozada. Los detectives, los voluntarios, los medios de comunicación, todos, eventualmente, se rindieron. El caso de Elara se enfrió. Se convirtió en un expediente más en el archivo de misterios sin resolver. Una foto descolorida en una pared, un nombre susurrado con dolor. Su madre, una mujer fuerte que había enfrentado innumerables desafíos en la vida, se marchitó. La luz de sus ojos se apagó. Su alma, una vez vibrante y llena de alegría, fue consumida por la ausencia. El Disneyland, antes un símbolo de felicidad, se convirtió en el escenario de su mayor tormento. Un lugar al que nunca más pudo regresar, pues cada rincón le recordaba el eco del silencio, el vacío que Elara había dejado. El tiempo, implacable, siguió su curso. Las décadas pasaron, como hojas arrastradas por un viento frío. El 1960 se convirtió en una memoria lejana, casi inaudible para las nuevas generaciones. Pero para la madre de Elara, cada día era una extensión de ese instante fatídica. Cada amanecer traía consigo la misma pregunta sin respuesta, el mismo dolor punzante en el pecho. Las estaciones cambiaron, la tecnología avanzó, el mundo se transformó a su alrededor. Pero en su corazón, el tiempo se había detenido. Congelado en aquel parque de diversiones, en aquel momento en que una niña desapareció y un futuro fue robado. El peso de esa pérdida, ese manto de tristeza, la acompañó en cada paso, en cada respiración. La esperanza, esa llama esquiva, se había reducido a una pequeña brilla casi imperceptible. Pero seguía ahí, en lo más profundo de su ser. Una parte de ella se negaba a creer que Elara se había ido para siempre. Un susurro de que, quizás, un día, el velo del misterio se descorrería. Y esa verdad, esa terrible o maravillosa verdad, finalmente saldría a la luz. 50 años. Medio siglo de estaciones que vinieron y se fueron. 50 años desde que la pequeña Elara se desvaneció en el laberinto de Disneyland. La casa de sus padres, antes llena de risas y juguetes, se había convertido en un santuario silencioso de recuerdos. Su madre, ya anciana, con la mirada perdida en un punto indefinido, seguía aferrándose a la tenue esperanza. Cada trueno era un sobresalto, cada llamada tardía una descarga de adrenalina. Vivía en un purgatorio de qué pasaría si no la hubiera soltado, si hubiera mirado un segundo antes. Sí, una palabra pequeña, pero con el poder de destrozar un alma. El padre de Elara, un hombre práctico y fuerte, intentó seguir adelante, sumergiéndose en el trabajo. Pero la ausencia de su hija era un fantasma que rondaba cada habitación, cada pensamiento. Su risa, antes vibrante, se había silenciado.
Solo quedaba el eco de una tragedia que nunca pudo superar por completo. Y entonces, la naturaleza intervino. No con la sutileza de una brisa, sino con la furia de los elementos. Era el año 2010. Las lluvias torrenciales que cayeron sin piedad sobre el sur de California, transformando ríos mansos en monstruos desbordados y valles secos en lagunas turbulentas. Días y noches de un diluvio bíblico que arrasó con todo a su paso. Los noticieros hablaban de récords históricos, de evacuaciones masivas, de la fuerza imparable de la madre naturaleza. Pero en medio de esa devastación, en el caos de la destrucción, a veces la verdad, por más oculta que esté, encuentra su propio camino para emerger. Cerca de lo que una vez fue el epicentro de la desaparición de El Ara, en los límites de una pequeña comunidad rural, vivía un granjero, un hombre de manos curtidas por el sol y la tierra, de nombre Tomás. Su vida era sencilla, marcada por el ritmo de las estaciones y el trabajo duro. Sus tierras, que habían nutrido a su familia durante generaciones, ahora estaban anegadas, irreconocibles bajo el manto lodoso de la inundación. Con el agua retrocediendo lentamente, dejando un rastro de escombros y tristeza, Tomás se dedicó a evaluar los daños. Caminaba por sus campos, con el corazón encogido, mientras el sol perezoso del amanecer comenzaba a disipar la niebla. El aire olía a tierra mojada, a barro y a la promesa incierta de un nuevo comienzo. Fue entonces, en medio de un canal de alcantarillado seco, que las aguas habían arrastrado y desenterrado, yacía algo que no pertenecía allí, un objeto, semienterrado en el lodo espeso y gris, que parecía haber esperado pacientemente durante décadas a ser encontrado. Era un objeto pequeño, de bordes suaves, pero la forma familiar hizo que el corazón de Tomás diera un vuelco. Era una maleta, no una maleta cualquiera, una maleta de niño, desgastada por el tiempo, deformada por la presión de la tierra, pero aún reconocible. Un color desvaído, con ilustraciones de personajes de cuentos de hadas. Y junto a ella, esparcidos por el lodo, algunos objetos más. Un zapato diminuto, un lazo para el cabello, del color del cielo, y algo que hizo que la sangre de Tomás se helara. Un trozo de tela, descolorido, pero inconfundiblemente, parte de un disfraz. Un disfraz de conejo. La maleta, el zapato, el lazo, el trozo de disfraz. Piezas de un rompecabezas que llevaban 50 años perdidas. Tomás no era un hombre de grandes pasiones, ni de historias dramáticas. Pero al ver esos objetos, una punzada fría le recorrió la espalda. Había algo terriblemente equivocado en todo aquello. El silencio de la mañana, que antes era de paz, se había vuelto denso, cargado de una historia oculta. La historia de una niña. El Ara, la niña de Disneyland. Su desaparición había sido una leyenda urbana en el pueblo, un cuento susurrado con temor. Pero ahora, ante sus ojos, esas leyendas cobraban una forma tangible, una realidad aterradora. La verdad, parecía, había estado esperando pacientemente bajo la tierra para ser revelada por la furia de una inundación. Aquellos objetos, cubiertos de lodo y olvido, eran más que meros restos. Eran un grito silencioso desde el pasado, un mensaje, la confirmación de que el misterio de El Ara no había sido resuelto, que su historia aún no había terminado, y que el dolor de su madre, aunque silenciado por el tiempo, estaba a punto de ser desgarrado nuevamente por la verdad. Una verdad que, a veces, es más cruel que la ignorancia. Una verdad que había sido enterrada, esperando pacientemente el momento perfecto para resurgir, para exigir ser escuchada. La noticia se extendió como un incendio forestal, no la del hallazgo de una maleta y un disfraz, sino la del resurgimiento de un viejo fantasma. El caso El Ara, la niña de Disneyland. Los objetos encontrados por el granjero Tomás, al principio, fueron tratados con cautela por las autoridades. ¿Podrían ser una broma cruel? ¿Restos de un viejo carnaval? Pero la maleta, con sus ilustraciones descoloridas, y el zapato diminuto, eran demasiado específicos, demasiado dolorosamente familiares para los pocos que aún recordaban la historia. La policía, renuente al principio, tuvo que admitir la inquietante posibilidad. Se iniciaron las pruebas. El ADN, una tecnología que en 1960 era pura ciencia ficción, ahora sería el juez implacable. La espera fue una tortura. Para la familia de El Ara, especialmente para su madre, fue como revivir la pesadilla.
pero con una nueva y aterradora esperanza. Esa esperanza, una vez tan frágil, ahora crecía, pero con ella también el miedo a una decepción aún mayor. Mientras tanto, en un lugar lejano, ajeno a la tormenta mediática que se gestaba, un hombre vivía una vida discreta. Un hombre que había construido muros alrededor de su pasado, capa tras capa, hasta que casi se había convencido de que no existía. Leonardo, un artista solitario, con el cabello ya blanqueado por los años, dedicaba sus días a la pintura. Sus cuadros, abstractos y sombríos, reflejaban una melancolía profunda, una pena no resuelta. No le gustaba el bullicio, ni las multitudes. Evitaba Disneyland como la plaga, y cualquier mención de la década de 1960 le provocaba un escalofrío inexplicable. Había un secreto en su alma, un peso que cargaba en cada fibra de su ser. Un secreto tan antiguo y tan arraigado que se había fusionado con su propia identidad. Ese secreto tenía un nombre que rara vez se atrevía a pronunciar, incluso en la intimidad de sus pensamientos. Era el nombre de su hermano, un hermano que, según la historia oficial, había muerto joven, en un accidente. Pero la verdad era mucho más complicada, y mucho más oscura. Leonardo recordaba fragmentos, imágenes borrosas, sensaciones confusas. Un día en el parque, una discusión, gritos, y luego, el silencio. Un silencio que había perseguido sus noches durante toda su vida. Él había sido un niño entonces, apenas un poco mayor que Lara. Demasiado joven para comprender la magnitud de lo que había sucedido, pero lo suficientemente mayor para sentir el terror helado y la culpa que se aferraron a él como una sombra. Sus padres, devastados por la pérdida del otro hijo, habían construido una narrativa, una pared de negación y silencio alrededor de lo que realmente ocurrió. Proteger la reputación de la familia, evitar el escándalo, esconder la verdad bajo 7 llaves. Leonardo había sido cómplice silencioso de esa farsa. Había tragado las palabras, ahogado los recuerdos, y vivido con el peso de una mentira que no era suya, pero que lo había consumido lentamente. La pintura era su única vía de escape, su única forma de exorcizar los demonios que danzaban en su mente. Cada trazo, cada color oscuro, era un lamento silencioso por un pasado que no podía cambiar, pero que se negaba a liberarlo. Él era un hombre roto, un alma en pena, viviendo con las consecuencias de un acto que no había cometido, pero del que se sentía eternamente responsable. Mientras la noticia del hallazgo en el rancho de Tomás comenzaba a infiltrarse en los medios, aún de forma tenue, algo en Leonardo se agitó. Una vieja herida comenzó a supurar. Un presentimiento, una premonición de que el pasado que tan desesperadamente había intentado enterrar, estaba a punto de desenterrarse por sí solo. El hilo de Ariadna, que por fin conectaría el presente con aquel terrible día de 1960, se había tensado, y Leonardo, por primera vez en mucho tiempo, sintió un miedo. No un miedo a la policía o a la condena pública, sino un miedo más profundo, el miedo a la verdad sobre lo que realmente sucedió ese día en Disneyland, y a las dolorosas consecuencias que su revelación podría traer. La vida, a veces, tiene formas crueles de obligarnos a enfrentar lo que hemos evitado. El tiempo no cura todas las heridas. Algunas, simplemente, se encostran, se endurecen con los años, formando cicatrices que duelen con cada cambio de clima. Así era para la madre de Lara. La noticia del hallazgo en el rancho de Tomás no trajo alivio, sino una nueva agonía. La espera por los resultados del ADN era un tormento. Cada minuto se estiraba en una eternidad, cargado con el peso de lo que podría significar. Si era Lara, ¿cómo había llegado allí? ¿Qué horrores había enfrentado? Y si no lo era, ¿sería el fin de cualquier esperanza? La duda, esa cruel amante, susurraba preguntas sin respuesta en la quietud de su mente. Y en esas noches de insomnio, los fantasmas de 1960 regresaban con una fuerza renovada, arrastrándola de nuevo al día en que su mundo se hizo pedazos. Mientras el mundo contenía el aliento, esperando la confirmación oficial, la historia de Leonardo cobraba una nueva dimensión. Aquel día en Disneyland, él lo recordaba, no con la claridad nítida de un video, sino con la fragmentación de un sueño perturbador. El sol brillando demasiado fuerte, la música estridente, y las voces. La voz de su madre, preocupada, la voz de su padre, autoritaria, y la voz de su hermano, Roberto, más aguda de lo usual, cargada de una ira infantil que Leonardo
con sus apenas 8 años, no comprendía. Roberto, un niño brillante, pero con una oscuridad que a veces asomaba en sus ojos, siempre había sido diferente. Sus padres, cegados por el amor, o quizás por el miedo, se negaban a ver las señales. El flashback era recurrente. Como una película vieja y rayada, se repetía en su mente. Él, Leonardo, de la mano de su madre, y Roberto, unos pasos más adelante, fascinado por el bullicio, por los colores. Y entonces, la pequeña Elara, tan inocente, tan ajena. Roberto siempre había sido atraído por la curiosidad de lo prohibido. Leonardo recordaba el brillo extraño en los ojos de su hermano al ver a Elara, una fascinación malsana que lo incomodaba incluso entonces. La madre de Elara, ocupada con la cámara, con ese fugaz instante, no los notó. Y Roberto, con una astucia sorprendente para su edad, se acercó a la niña. Un susurro, una invitación, un juego. Leonardo había estado lo suficientemente cerca como para escuchar una parte. Vamos, es un secreto. Te mostraré algo que nadie más sabe. Elara, con la curiosidad de todo niño, dudó por un instante. Miró a su madre, que reía con el fotógrafo. Y luego, una decisión inocente que cambiaría vidas para siempre. Siguió a Roberto. Leonardo, impulsado por una mezcla de miedo y una lealtad infantil a su hermano, no dijo nada. Se quedó allí, paralizado, observando cómo los dos pequeños se perdían entre la multitud, como dos gotas de agua en el océano. Y ese fue el instante exacto en que Elara se desvaneció, y el instante en que la vida de Leonardo quedó marcada por el silencio. Cuando sus padres se dieron cuenta de la desaparición, el pánico fue colectivo. Los gritos, la búsqueda. Y Roberto estaba de vuelta. Solo, su rostro inexpresivo, sus ojos vacíos. Cuando le preguntaron por Elara, dijo no saber nada. Se fue sola, no sé dónde. Una mentira, una cruel, fría mentira que Leonardo reconoció al instante en la mirada de su hermano. Él lo sabía. Leonardo sabía que Roberto era responsable, pero el miedo era una mordaza en su garganta. El miedo a su hermano, el miedo a la reacción de sus padres, el miedo a la verdad de que su propio hermano, un niño, podría haber hecho algo terrible. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, de desesperación. Roberto se mantuvo firme en su versión, y los padres de Leonardo, ellos lo protegieron, con uñas y dientes. Habían perdido a un hijo para el mundo en un accidente años antes, una historia que Leonardo siempre dudó. No podían soportar la idea de perder a otro por algo así. La reputación, la vergüenza, el estigma. Así que, en un acto de amor distorsionado, de negación y de miedo, construyeron el muro. El muro de silencio que había encerrado la verdad de Elara y la había mantenido oculta por décadas. Y Leonardo, el niño que lo sabía todo, se vio forzado a vivir detrás de ese muro, prisionero de su propia conciencia. La llamada llegó una mañana de otoño. Fría, como un presagio. Era de la policía. Los resultados del ADN estaban listos. Para la madre de Elara, cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra. Contuvo la respiración, mientras la voz del detective al otro lado de la línea confirmaba lo que, en el fondo, siempre supo pero temía aceptar. Los restos, encontrados en la maleta, eran de Elara, su pequeña. Después de 50 años, el misterio se había resuelto. Pero la verdad, a veces, es un arma de doble filo. Trae cierre, sí, pero también una nueva ola de dolor, un grito silencioso por la vida que fue robada. La madre de Elara se derrumbó, no con un llanto histérico, sino con un gemido desgarrador que venía de lo más profundo de su ser, un sonido que contenía medio siglo de agonía, de esperanza fallida, de un amor que nunca encontró a su hija de vuelta con vida. La noticia no tardó en llegar a Leonardo, como un golpe sordo que resuena en las paredes de una vieja casa. La confirmación de que Elara había sido encontrada, y que su hermano Roberto, a pesar de las décadas transcurridas, era el principal sospechoso, lo envió a un abismo de recuerdos. El miedo infantil, ese que había reprimido por tanto tiempo, regresó con una fuerza abrumadora. Las imágenes, antes borrosas, ahora se presentaban con una claridad cruel y nítida. Recordaba la noche del incidente, la oscuridad, el miedo en el rostro de Roberto, y las palabras que su hermano le había susurrado, cargadas de una frialdad escalofriante. Ella se fue. Si dices algo,
serás tú el que se vaya. Una amenaza, una promesa, una sentencia. Leonardo se encerró en su estudio. Los pinceles y los lienzos, sus únicos confidentes, ahora parecían burlarse de él. Quería pintar el dolor, la culpa, el miedo, pero las manos le temblaban. La cara de Roberto, la cara de Lara, se superponían en su mente, como fantasmas que exigían justicia. Pero ¿cómo? ¿Cómo podía enfrentar a su familia, a sus padres, quienes habían sacrificado todo para proteger esa mentira? Y más importante, ¿cómo podía enfrentar la verdad de que su propio hermano, a quien en el fondo aún amaba, era un monstruo? La lealtad, la moral, el amor, se batían en una guerra silenciosa dentro de su alma. Y la culpa, esa implacable torturadora, susurraba en cada rincón de su mente. Tú lo sabías. Tú podrías haberlo evitado. Los padres de Leonardo, a pesar de su avanzada edad, aún conservaban la dureza que los había caracterizado. Al enterarse de la reactivación del caso y de las pruebas de ADN, la negación se convirtió en ira. ¿Cómo se atrevían a desenterrar el pasado? ¿Cómo osaban manchar el nombre de su hijo, de su familia? Argumentaron que Roberto había muerto hacía mucho tiempo, que era una calumnia. Pero la verdad tiene una forma de abrirse paso. No importa cuán profundas sean las tumbas que se construyan para ella. Los detectives no se dejaron intimidar. Tenían pruebas, y la historia de la desaparición de Lara era demasiado trágica como para ignorarla por más tiempo. Leonardo los observaba, a sus padres. El amor que sentían por Roberto, tan ciego, tan absoluto, se había convertido en una venda que les impedía ver la verdad. Él mismo había sido víctima de ese amor. Lo habían forzado a callar, a vivir en la sombra de una mentira para proteger el honor de la familia. Y fue allí que él entendió. El dinero nunca sería suficiente para consertar el pasado. Las fortunas, las propiedades, las apariencias, todo era una fachada. El verdadero costo era el sufrimiento, el alma de una madre destrozada, la vida robada de una niña, y la propia vida de Leonardo, carcomida por el secreto. Esa noche, Leonardo no pintó. Solo se sentó en la oscuridad de su estudio, rodeado por los fantasmas de su pasado. El eco de las palabras de Roberto, la imagen de Lara, y la pregunta que lo había atormentado durante 5 décadas. ¿Había hecho lo correcto al callar? La respuesta, brutal y honesta, lo golpeó como un rayo. No, no había hecho lo correcto. Y el peso de esa realización fue casi insoportable. Era hora de desenterrar la verdad, de enfrentar las consecuencias, de intentar, por fin, encontrar algo parecido a la paz. Incluso si eso significaba destruir la vida que conocía y la vida que sus padres habían intentado preservar a toda costa. El precio de la verdad, a veces, es la propia destrucción. La decisión fue una agonía. Para Leonardo, enfrentar la verdad significaba desenterrar no solo el crimen de su hermano, sino también la complicidad de sus padres. Más doloroso aún, su propia cobardía infantil. Pero el rostro de Lara, ese rostro inocente que había visto por última vez en Disneyland, no le daba tregua. La madre de la niña, el dolor cincelado en cada arruga de su piel, era un recordatorio constante de la injusticia. La conciencia, a veces, es el verdugo más cruel. Leonardo sabía que no podía vivir un día más con ese peso en el alma. La redención, si es que era posible, pasaría por la verdad, no importa cuán dolorosa fuera. Se acercó a la policía. Sus palabras, al principio, fueron un torrente de angustia, fragmentos de un pasado reprimido. El detective, paciente, escuchó, anotó cada detalle, cada pausa, cada temblor en la voz de Leonardo. Los recuerdos del día fatídico, el control excesivo de sus padres, la personalidad turbulenta de Roberto, el Lara, el disfraz de conejo, todo encajaba, o al menos, comenzaba a encajar de una manera aterradora. La policía, armada con los nuevos datos y el testimonio de Leonardo, se preparó para la confrontación final. La reacción de los padres de Leonardo fue exactamente como él lo había temido. Ira, negación, y un intento desesperado de silenciarlo una vez más. «Estás loco», gritó su madre, las lágrimas corriéndole por las mejillas. «Roberto está muerto. Es una calumnia». Su padre, con la voz ahogada por la rabia, amenazó con desheredarlo, con borrarlo de sus vidas. Pero Leonardo se mantuvo firme. Ya no era el niño asustado. Había vivido en la oscuridad por demasiado tiempo. «La verdad tiene que salir a la luz», les dijo, con una calma que los sorprendió.
El Lara merece justicia. Y yo merezco paz. Fue una ruptura, una fractura irreparable en los cimientos de esa familia. Los detectives, con una orden judicial, se presentaron en la que había sido la residencia familiar de Roberto, ahora una propiedad abandonada. Una casa que había sido vendida hace décadas, pero que conservaba rincones donde el pasado aún respiraba. La búsqueda fue minuciosa. Cada tabla suelta, cada rincón polvoriento, cada objeto oxidado fue examinado. Y entonces, en el viejo granero, debajo de unas tablas sueltas en el suelo de tierra, encontraron algo. No era el cuerpo de Lara. Eso ya lo tenían. Era algo mucho más siniestro. Algo que revelaría la mente detrás del horror. Era una caja, antigua, de madera, cubierta de polvo y telarañas. Dentro, un diario. No un diario cualquiera, un diario infantil. Pero las palabras, la caligrafía, la oscuridad de los dibujos, pertenecían a Roberto. Y no solo el diario. Había recortes de periódicos, noticias sobre desapariciones de niños, mucho antes de Lara, fotografías, algunas de Disneyland, otras de otros parques de atracciones. Y lo más perturbador, bocetos. Bocetos de disfraces, de conejos, de personajes que se parecían sospechosamente al que Lara había estado fotografiándose el día que desapareció. Era un patrón, una obsesión, el horripilante pasatiempo de un niño que había crecido con una oscuridad profunda en su interior. El diario de Roberto, con sus páginas amarillentas y las letras infantiles, era la ventana a una alma perturbada. Describía sus juegos, cómo se fascinaba por la inocencia de los niños, cómo planeaba los acercamientos, cómo los atraía con promesas de secretos y aventuras. Sus palabras eran frías, sin remordimiento. El Lara había sido solo una más en su retorcido repertorio. El diario revelaba una mente calculista, un sociópata en ciernes que había operado bajo el radar durante años, escondido por la fachada de una familia respetable. Y Leonardo, al leer los fragmentos que la policía le mostró, sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Su hermano, su propio hermano, aquel a quien había intentado proteger. La confesión de Leonardo fue un terremoto. Sacudió los cimientos de una familia que había vivido bajo una mentira cuidadosamente construida. La noticia, al principio contenida, pronto estalló en los medios de comunicación. El caso de Lara, la niña de Disneyland desaparecida en 1960, no solo se había resuelto después de 50 años, sino que la verdad era mucho más perturbadora de lo que nadie hubiera imaginado. La familia respetable de Roberto y Leonardo, aquellos pilares de la comunidad, se desmoronaba bajo el peso de un secreto tan oscuro. La gente no podía creerlo. Un niño, un hermano, un crimen oculto por décadas. La indignación pública fue feroz. Para la madre de Lara, la anciana que había vivido medio siglo en un purgatorio de incertidumbre, la revelación fue un golpe demoledor. La justicia, finalmente, había llegado, pero no trajo la paz esperada. Trajo la confirmación del horror. Su hija, víctima de una crueldad inimaginable a manos de un niño. El dolor se transformó en una rabia helada. ¿Cómo fue posible que una familia entera ocultara algo así? ¿Cómo pudieron permitir que viviera en esa agonía, mientras ellos protegían una reputación? La redención de Leonardo, para ella, era aún un camino largo y difícil de aceptar. Su perdón, si es que alguna vez llegaba, sería el último eslabón de una cadena de sufrimiento. Leonardo, a pesar de la condena social, sintió un atisbo de alivio. La verdad, al fin, había sido liberada. El peso que había cargado durante toda su vida, esa sombra constante, comenzaba a disiparse. Pero la paz era una meta lejana. Las entrevistas, los interrogatorios, la mirada de los detectives que intentaban comprender la psique de su hermano. Todo era parte del precio. El precio de 50 años de silencio. Y en medio de ese torbellino, un pensamiento lo asaltaba. ¿Qué había pasado realmente con Roberto? Sus padres siempre habían dicho que había muerto en un accidente. Pero Leonardo, ahora que las otras mentiras se desvelaban, empezó a dudar de esa historia oficial también. Los flashbacks de Leonardo se volvieron más intensos. No solo recordaba el día de Disneyland, sino también los días posteriores. Sus padres, su desesperación, la forma en que, de repente, Roberto ya no estaba en casa. La explicación vaga de que había sido enviado a un lugar especial, lejos de la ciudad. Nunca más lo volvió a ver. No hubo funeral, no hubo despedida, solo un vacío.
Una ausencia más. Leonardo siempre había aceptado la versión del accidente, pero ahora, con la verdad de Lara al descubierto, la historia de Roberto se sentía hueca, incompleta. ¿Era otra mentira para mantener los oscuros secretos de la familia bajo llave? La policía, intrigada por las nuevas dudas de Leonardo sobre la muerte de su hermano, reabrió un viejo expediente. El supuesto accidente de Roberto. El informe original era escueto, convenientemente inconcluso. No había testigos. No había un cuerpo que se hubiera recuperado por completo. Solo la palabra de unos padres ricos y poderosos que querían que el asunto se olvidara. Los detectives se dieron cuenta de que la familia había manipulado no solo la verdad de Lara, sino también la verdad sobre el destino de Roberto. El nido de serpientes era más profundo de lo que habían imaginado. La investigación sobre la muerte de Roberto llevó a un pequeño y olvidado cementerio privado, propiedad de la misma familia. Un lugar escondido, apartado, donde solo los más cercanos eran enterrados. Allí, entre lápidas antiguas y maleza crecida, encontraron una tumba sin nombre, solo una fecha, y la duda carcomió a los detectives. Si Roberto realmente hubiera muerto en un accidente y sus padres lo hubieran llorado, ¿por qué no había una lápida con su nombre? ¿Por qué tanto secreto? Las preguntas se acumulaban, y la respuesta, intuían, sería tan dolorosa como las anteriores. El velo sobre la verdad de Roberto estaba a punto de descorrerse. La excavación de la tumba sin nombre en el cementerio familiar fue un acto cargado de una solemnidad macabra. La tierra, removida después de décadas, revelaba no solo secretos, sino también el alcance de una mentira que había corroído a una familia desde adentro. Los padres de Leonardo, ya ancianos y frágiles, se mantuvieron alejados, incapaces de enfrentar la verdad que emergía. Su negación, tan férrea durante 50 años, finalmente se resquebrajaba bajo el peso de la evidencia. El detective, con el rostro serio, supervisaba cada palada de tierra, cada movimiento. Había una historia no contada en ese terreno, una verdad que había esperado demasiado tiempo para ser revelada. Y allí estaba, el esqueleto, pequeño, frágil, demasiado pequeño para el hombre que Roberto debería haber sido. Las pruebas forenses no tardaron en confirmar lo que Leonardo ya sospechaba en su corazón. El cuerpo no era de Roberto, era de un niño que había sido enterrado secretamente. La edad estimada, los rasgos óseos, todo apuntaba a una conclusión aterradora. La familia de Leonardo no solo había ocultado un crimen, sino que también había fabricado una historia de muerte para un hijo, para desviar la atención de otro horror. El rompecabezas se volvía cada vez más sombrío. Los recuerdos de Leonardo se conectaban como piezas de un doloroso dominó. El accidente que sus padres siempre habían mencionado, el que supuestamente se había llevado a su otro hijo antes de Roberto. Nunca hubo un cuerpo real, solo una historia vaga, un funeral casi privado. Leonardo siempre había sentido un vacío, una ausencia inexplicable alrededor de ese hermano fantasma. Ahora, la terrible verdad comenzaba a emerger. No había sido un accidente, había sido otra víctima, y el cuerpo en la tumba sin nombre era el de ese hermano desconocido, sacrificado para mantener un secreto aún más profundo. El detective, con una expresión de pura incredulidad, se acercó a Leonardo. La historia que había comenzado con la desaparición de Lara se había transformado en algo mucho más retorcido. La familia de Leonardo era, en sí misma, una telaraña de engaños. Los padres, en su obsesión por mantener las apariencias, habían ocultado la muerte de uno de sus propios hijos para proteger la imagen del otro. La verdad sobre Roberto, el verdadero Roberto, era mucho más antigua, y sus demonios venían de mucho antes de Lara. Los especialistas forenses determinaron que el niño enterrado en la tumba sin nombre había muerto años antes de la desaparición de Lara. Las circunstancias no eran claras, pero había indicios de una muerte violenta, de algo que no fue un accidente. La sospecha recayó inmediatamente sobre el único hermano vivo en ese momento, Roberto. Desde su más tierna infancia, una oscuridad había habitado en él, un desapego emocional, una crueldad latente que sus padres habían ignorado o disfrazado de peculiaridades. Habían preferido enterrar un cuerpo y fabricar una mentira, antes que enfrentar la verdad sobre el monstruo que estaban criando. La historia de los padres de Leonardo era una tragedia en sí misma. Cegados por el amor, o quizás por el miedo o la vergüenza, habían elegido el camino más oscuro. Enterrar un hijo en secreto, fabricar una muerte, y al hacerlo,
Habían permitido que el verdadero depredador, Roberto, continuara libre, sin que nadie se diera cuenta de la oscuridad que llevaba dentro. El Ara fue la víctima de un patrón, de una patología que había sido cultivada y protegida por la propia familia. El peso de esta revelación, para Leonardo, era casi insoportable. No solo había vivido con la culpa de Lara, sino que toda su vida había estado cimentada en las mentiras que protegían el verdadero origen de la maldad de su hermano. La revelación de que la tumba sin nombre no contenía a Roberto, sino a un hermano anterior, un niño, abrió un abismo aún más profundo de horror. Los padres de Leonardo, acorralados por la evidencia y el testimonio de su propio hijo, finalmente rompieron su silencio. No fue una confesión voluntaria, sino una desesperada admisión de su complicidad, teñida de miedo y una retorcida justificación. Lo hicieron para proteger a Roberto, su delicado Roberto, un niño que, según sus padres, había mostrado signos de dificultad desde muy pequeño. Una crueldad innata que ellos, en su ceguera, habían intentado controlar o, al menos, ocultar. Recordaron la infancia de Roberto, pequeños actos de crueldad con animales, una manipulación precoz de otros niños, y luego, el incidente con su hermano menor, el que encontraron en la tumba. No fue un accidente, fue un acto deliberado, un empujón, una caída, y el silencio que sus padres impusieron, convencidos de que Roberto era un genio incomprendido, que necesitaba protección del mundo cruel, lo cubrieron, lo aislaron, lo moldearon para que encajara en la imagen de la familia perfecta, y al hacerlo, alimentaron al monstruo que crecía dentro de él. La muerte del primer hijo fue solo el primer eslabón en una cadena de horrores que culminaría con el Ara. La policía, al reconstruir la historia, se dio cuenta de la magnitud de la tragedia. La familia de Leonardo no era víctima de la fatalidad, sino cómplice de la depravación. Sus padres, en su intento de preservar la herencia familiar y evitar el escándalo, habían permitido que Roberto se convirtiera en un depredador. La casa, antes un símbolo de estatus, se transformó en una jaula de secretos, donde la verdad era sofocada por el miedo y la negación. La figura de Roberto, el niño brillante pero perturbado, se proyectaba como una sombra oscura sobre el árbol genealógico de la familia. Leonardo escuchaba las admisiones de sus padres con una mezcla de horror y una extraña liberación. La verdad, aunque devastadora, traía consigo una claridad. No era su culpa que Roberto fuera así, pero sí era su responsabilidad. Ahora, sacar toda la verdad a la luz. La condena pública que los padres habían temido toda su vida, finalmente caería sobre ellos. La fortuna, el nombre, el legado, todo se disolvería bajo el peso de la verdad. Era una justicia tardía, pero era justicia al fin. La madre de Lara, al enterarse de toda la verdad, de la implicación de la familia de Roberto, de cómo habían encubierto no solo un crimen sino una serie de actos horribles, sintió una furia. Una ira justa que quemaba más que las lágrimas. Pero con la ira, también llegó un cierto alivio. Ya no era un misterio. Ya no era una búsqueda en la oscuridad. Tenía un nombre. Tenía una historia. La vida de su hija había sido truncada, pero su memoria, finalmente, sería honrada con la verdad. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre la historia. Los titulares gritaban: la niña de Disneyland, el asesino niño, la familia cómplice. El mundo entero miraba con una mezcla de morbo y horror. Era una historia que lo tenía todo. Inocencia perdida, secretos enterrados por décadas, una familia poderosa envuelta en la oscuridad, y un acto de redención por parte de un hermano atormentado. La saga de Lara y Roberto se convirtió en un sombrío cuento de advertencia, un recordatorio de que los secretos familiares, no importa cuán bien escondidos estén, siempre encuentran la forma de resurgir, arrastrando consigo a todos los que los protegieron. La confesión pública de los padres de Leonardo, aunque tardía y forzada por la abrumadora evidencia, fue un capítulo final devastador para la saga de su familia. El mundo entero los observó, no con compasión, sino con una mezcla de horror y desprecio. La fortuna que habían acumulado, el apellido que habían intentado proteger con tanto ahínco, se disolvía ahora bajo el peso de sus pecados. Las consecuencias legales, aunque inciertas debido a su avanzada edad, eran inevitables. Pero la verdadera sentencia, para ellos, era la pérdida de todo lo que habían valorado, su reputación, su legado, y la última chispa de la dignidad que aún creían poseer. Para Leonardo, el proceso de sanación apenas comenzaba.
La verdad lo había liberado de la cárcel silenciosa de su conciencia, pero también lo había dejado solo, en las ruinas de lo que alguna vez fue su vida. Sus padres lo habían rechazado por completo, incapaces de perdonar su traición al revelar los secretos familiares. Sus amigos, o quienes creía que lo eran, se alejaron, incapaces de procesar la magnitud del horror que había habitado tan cerca de ellos. Leonardo se encontró aislado, con sus pinturas como únicos testigos de su tormento. El arte, antes un escape, ahora era un espejo que reflejaba la fealdad del pasado. La madre de Elara, con el corazón roto pero con una extraña fortaleza que solo la verdad puede dar, comenzó a encontrar un camino hacia la paz. La memoria de su hija, antes envuelta en un velo de misterio, ahora era clara, dolorosamente clara. Ella se dedicó a honrar a Elara, no como una víctima anónima, sino como la niña vibrante que había sido. Se unió a grupos de apoyo para familias de niños desaparecidos, compartiendo su historia, no para buscar compasión, sino para ofrecer esperanza y, más importante, para advertir sobre los peligros ocultos que pueden acechar en los lugares más inesperados. Su voz, que una vez fue un susurro de dolor, se había convertido en un grito por la justicia y la conciencia. El diario de Roberto, ese documento infantil y macabro, se convirtió en una pieza clave para los expertos en psiquiatría criminal. Ofrecía una ventana única a la mente de un sociópata en desarrollo. Las autoridades estudiaron cada palabra, cada dibujo, buscando patrones, señales de advertencia que podrían haber sido pasadas por alto. La historia de Roberto se convirtió en un caso de estudio, un sombrío recordatorio de cómo la negación y la protección excesiva pueden alimentar la oscuridad, transformando una anomalía en un monstruo. Y Leonardo, aunque renuente, se vio obligado a cooperar, a revivir cada recuerdo doloroso para ayudar a los profesionales a comprender la mente de su hermano. La vida de Leonardo se transformó radicalmente. Vendió la casa familiar, ese monumento a las mentiras y los secretos, y se mudó a un pequeño estudio, donde la luz del sol entraba sin obstáculos, sin la sombra de la historia. Donó una parte significativa de su fortuna a organizaciones que buscan niños desaparecidos y apoyan a sus familias. No era un intento de comprar el perdón, sino un acto sincero de contrición. Entendía que el dinero nunca podría reparar el pasado, pero podía, al menos, mitigar el sufrimiento de otros. Cada donación era un paso hacia la redención, un intento de transformar la oscuridad en una tenue luz. La búsqueda de la verdad sobre Roberto, el accidente que lo había llevado, continuaba siendo un nudo en la garganta de Leonardo. Sus padres habían insinuado que, tras el incidente de Elara, Roberto había sido enviado a un lugar especial. Un sanatorio, quizás, una institución donde su problema podría ser gestionado. Pero nunca lo habían vuelto a ver. La historia de su muerte había sido tan conveniente. Leonardo sospechaba que había otra capa en la telaraña de mentiras familiares, que el destino final de Roberto era también un secreto guardado con celo, una verdad que la familia había borrado de la existencia. La búsqueda de Leonardo sobre el verdadero destino de Roberto lo llevó por caminos oscuros y olvidados de la historia familiar. Las pistas eran escasas, veladas por el tiempo y el meticuloso encubrimiento de sus padres. Contactó a viejos empleados, a familiares lejanos que quizás hubieran escuchado susurros, a cualquier persona que pudiera ofrecer una pizca de verdad. La mayoría se mostraba renuente a hablar, temerosos de desenterrar fantasmas o de incurrir en la ira de la poderosa familia, incluso después de su caída en desgracia. Pero Leonardo persistió. La verdad sobre Roberto era el último eslabón de la cadena, el nudo final en la telaraña de mentiras que lo había aprisionado durante toda su vida. Un viejo notario, ya jubilado y con la memoria frágil, finalmente le dio una pista. Un documento, un acuerdo de confidencialidad, firmado décadas atrás por los padres de Leonardo y por el director de una institución privada, alejada de la civilización. Un lugar discreto, conocido solo por unos pocos, donde las familias adineradas enviaban a sus problemas lejos de la mirada pública. Un sanatorio, sí, pero uno que operaba bajo el más estricto secreto, donde las historias no solo se silenciaban, sino que a veces se borraban por completo. La dirección era vaga, un punto perdido en los mapas antiguos. Leonardo siguió la pista hasta ese lugar olvidado. Un edificio imponente, pero en ruinas, carcomido por el tiempo y el abandono. Las ventanas rotas, las puertas colgando de sus goznes, la maleza invadiendo lo que alguna vez fueron jardines cuidados. Al entrar, el aire era denso,
cargado con el polvo de décadas y el eco de historias olvidadas. Pasillos oscuros. Habitaciones vacías donde la desolación reinaba. Era un lugar donde la gente iba a desaparecer, no a sanar. Y Leonardo, con cada paso, sentía la presencia de los que habían sido encerrados allí, sus voces silenciosas gritando desde el pasado. En lo que parecía ser la antigua oficina del director, encontró un archivo, polvoriento, casi desintegrándose, pero legible. Y allí, entre informes médicos anticuados y correspondencia confidencial, encontró el nombre de su hermano, Roberto, la fecha de admisión, pocos meses después de la desaparición de Lara, la descripción de su condición, tendencias antisociales severas, incapacidad para sentir remordimiento, comportamiento peligroso. Todo lo que Leonardo siempre había intuido, pero nunca había tenido la confirmación, se revelaba ante sus ojos. El diario de Roberto no había sido una anomalía, era el reflejo de una enfermedad del alma. Pero lo más impactante no fue la admisión, sino la fecha de su alta. No había tal, solo una nota garabateada a mano, transferido a custodia familiar, 1965. Y luego, la palabra muerte seguida de una fecha, la fecha del supuesto accidente. Una fecha que no coincidía con el fallecimiento de Roberto, sino con su desaparición del sanatorio. Leonardo entendió. Sus padres, incapaces de mantenerlo allí indefinidamente, o quizás temerosos de que la verdad saliera a la luz, lo habían sacado de la institución. Y luego, para borrar su existencia, habían orquestado la historia del accidente. Una muerte falsa para un hijo que consideraban una mancha en su perfecto árbol genealógico. La pregunta que se cernía ahora era, si no murió en un accidente, ¿qué le pasó a Roberto después de 1965? ¿Dónde había estado todos esos años? ¿Había vivido una vida en secreto, escondido por sus padres hasta su verdadera muerte? La idea era inquietante. Los padres de Leonardo habían sido maestros del engaño, capaces de construir capas y capas de mentiras para proteger su imagen. Leonardo se dio cuenta de que el alcance de la manipulación de sus padres era mucho mayor de lo que jamás había imaginado. No solo habían encubierto los crímenes de su hermano, sino que habían borrado su existencia, posiblemente, lo habían mantenido oculto. La insistencia de Leonardo en desenterrar el destino final de Roberto, a pesar del dolor y la oposición de sus padres, lo llevó a un último rincón oscuro de la historia familiar. El notario, el mismo que le había dado la pista inicial, le confió un último documento, un testamento, no el de sus padres, sino uno muy antiguo, de una tía abuela excéntrica, que había fallecido en los años 70. En una cláusula peculiar, la tía legaba una pequeña propiedad rural, apenas una cabaña aislada en las montañas, a Roberto, su sobrino favorito, con la condición de que solo pudiera usarla si necesitaba un lugar para desaparecer. Una herencia extraña, para un hombre que supuestamente había muerto años antes. La cabaña, desolada, oculta entre la densa vegetación, casi inaccesible. Leonardo la encontró después de días de búsqueda. El tiempo y la naturaleza habían reclamado el lugar, pero la estructura permanecía en pie, un fantasma silencioso de lo que había sido. Al entrar, el aire era frío, estancado. Muebles cubiertos con sábanas de polvo, recuerdos de una vida suspendida en el tiempo. Y en un rincón, una pequeña caja de madera, escondida bajo un tablón suelto del suelo. Adentro, más diarios. Diarios de Roberto. Estos diarios no eran los de un niño, eran los escritos de un hombre. Las fechas, a partir de 1965, el año en que supuestamente había muerto. Las palabras revelaban una vida de aislamiento autoimpuesto, de soledad, de una mente que nunca se había curado, sino que se había deteriorado aún más en el encierro. Roberto había vivido en esa cabaña, escondido del mundo, protegido por la discreción de sus padres, que le enviaban provisiones y dinero para mantener su existencia secreta. Un fantasma, vivo, pero borrado de la sociedad. Los diarios contaban cómo Roberto había pasado sus días, obsesionado con los mismos patrones, dibujando niños, planificando escenarios, pero esta vez, sin la oportunidad de ejecutarlos. La cabaña era su prisión y su refugio, su soledad, su castigo autoimpuesto o la condena impuesta por sus padres. Los últimos escritos eran confusos, incoherentes, revelando una mente que finalmente había sucumbido a la locura. La última entrada, apenas legible, era una fecha reciente, poco antes del hallazgo de la maleta de Lara. Roberto había muerto en la cabaña.
solo, sin que nadie lo supiera, hasta ahora. La policía, al enterarse de este nuevo giro, acudió a la cabaña. Las pruebas forenses confirmaron la identidad de Roberto. Su cuerpo, encontrado en el lecho de la cabaña, había estado allí por un tiempo, pero el clima seco y el aislamiento habían preservado lo suficiente como para una identificación. La causa de su muerte fue natural, resultado de años de abandono y enfermedad mental. El monstruo, el depredador que había secuestrado a Elara, o posiblemente a su propio hermano, había terminado sus días en la soledad, una víctima de su propia oscuridad y de las decisiones de quienes lo protegieron. Leonardo observó cómo el sol se ponía sobre la cabaña. La historia de Roberto, finalmente, estaba completa. Había vivido una vida de secretos, oculta por el miedo y la vergüenza de su familia. No hubo justicia legal para él, no en la forma de un juicio o una condena, pero su destino final, en esa cabaña remota, solo y consumido por su propia mente, era una forma de justicia poética. Era el precio de las mentiras, el precio de la negación, y el precio de un silencio que duró 50 años. Leonardo, por primera vez, sintió que podía respirar. El reencuentro de Leonardo con la madre de Elara fue agridulce. Él le entregó las copias de los diarios de Roberto, los detalles del sanatorio, el descubrimiento de la cabaña, la historia completa. Ella, con lágrimas en los ojos, las tomó. No había perdón en sus palabras, no aún, pero había comprensión. Gracias, susurró. Gracias por la verdad. Y en ese simple intercambio, Leonardo supo que el camino hacia la redención, aunque largo y doloroso, valía la pena. La verdad siempre encuentra su camino, no importa cuán profundas sean las tumbas que se cavan para ella. La historia de Elara y Roberto, con sus capas de engaño y tragedia, se convirtió en una sombría fábula moderna, un recordatorio de cómo los secretos familiares pueden corroerlo todo desde adentro. La revelación de que Roberto había vivido oculto en una cabaña remota, hasta su muerte solitaria, fue el último capítulo de su retorcida existencia. La policía cerró el caso, no con un arresto o un juicio para el perpetrador, sino con la amarga verdad de que la justicia, a veces, llega de las formas más inesperadas y dolorosas. El silencio que había envuelto el destino de Elara por medio siglo, finalmente, se había roto. Para Leonardo, la vida después de la verdad fue un camino de reconstrucción lenta y dolorosa. Había perdido a su familia, a sus padres que lo rechazaron hasta su muerte, incapaces de perdonar su traición. Pero a cambio, había ganado algo mucho más valioso, su conciencia. Se dedicó por completo a su arte, transformando el dolor y la oscuridad de su pasado en lienzos que hablaban de redención, de los fantasmas que nos persiguen y de la inquebrantable búsqueda de la verdad. Sus pinturas, antes sombrías, comenzaron a mostrar destellos de luz, de esperanza. Eran un testimonio visual de su viaje, un legado de lo que sucede cuando uno elige la verdad sobre el silencio. La madre de Elara, con el corazón eternamente marcado por la pérdida, encontró una paz que nunca creyó posible. La verdad sobre su hija, por más brutal que fuera, le permitió honrar su memoria de una manera que antes era imposible. Creó una fundación en nombre de Elara, dedicada a ayudar a familias de niños desaparecidos, a investigar casos fríos y a educar sobre las señales de alerta que ella, en su momento, no pudo ver. Su dolor se transformó en propósito, su sufrimiento en una fuerza para el bien. Se convirtió en una voz poderosa, un faro de esperanza para aquellos que aún buscaban a sus seres queridos. Y en cada vida que su fundación tocaba, el legado de Elara vivía, transformando la tragedia en una fuerza de cambio. Leonardo y la madre de Elara, a pesar de la compleja historia que los unía, desarrollaron una relación inusual, basada en el respeto mutuo y la comprensión de un dolor compartido. Él, con su búsqueda incansable de la verdad que había liberado a ambos. Ella, con su fortaleza inquebrantable para enfrentar lo inimaginable. Se encontraban ocasionalmente, no para revivir el pasado, sino para compartir el presente, los pequeños triunfos de la fundación, los avances en la investigación de otros casos. Era un vínculo forjado en las brasas de una tragedia, pero que florecía con la promesa de un futuro donde la verdad prevalecería. El caso de la niña de Disneyland se convirtió en un hito, un recordatorio sombrío de que incluso en los lugares más mágicos, la oscuridad puede acechar, y que los secretos, no importa cuán profundos sean, siempre encuentran una forma de emerger. La historia de Elara no era solo sobre una niña perdida,
Era sobre las complejidades de la naturaleza humana, sobre el poder destructivo de la negación, y sobre la valiente decisión de un hermano de romper el silencio. Su legado no sería solo el de una víctima, sino el de un catalizador que expuso verdades ocultas y obligó a una familia a enfrentar sus demonios. El impacto de esta historia resonó por generaciones. Se convirtió en un caso de estudio en psicología, en criminología, en el periodismo de investigación. Un testimonio de la perseverancia, de la incansable búsqueda de la justicia y de la forma en que el pasado, por más que se intente enterrar, siempre encuentra su camino de regreso. La cabaña, el sanatorio, el diario de Roberto, la tumba sin nombre, se convirtieron en símbolos de una verdad oscura que, finalmente, salió a la luz, recordándonos que la inocencia perdida siempre clama por su nombre, y que el silencio, a veces, es el peor de los crímenes. Y así, la historia de Lara y Roberto, la niña de Disneyland y el hermano oculto, se grabó en la memoria colectiva, un eco eterno de la verdad.